Como decía al principio, Bernarda, en el comienzo de la obra, dice: en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Sin embargo, aquí hay una contradicción en Federico, o quizás una debilidad buscada, que luego podremos ver a lo largo de la obra en Bernarda, porque la verdad es que no solo no entra el viento, sino que lo que entra es un huracán, que es Pepe el Romano, y lo que eso provoca en las hermanas y en la familia en general. Nosotros lo que sí queríamos era huir de esa Bernarda monolítica que normalmente se representa y profundizar en, en esas dudas que puede llegar a tener Bernarda a lo largo de la obra, en ese cansancio también del personaje. Hay varios momentos de la obra donde podemos ver la Bernarda que fue mujer, que estuvo enamorada, que quiso a un hombre. Podemos ver la Bernarda que fue madre, quizá no tan estricta con sus hijas. Eh, Hay algunos momentos que hemos introducido, por ejemplo, cuando Bernarda le retira el pelo a Adela de la cara, cuando Adela le está hablando de las estrellas. Eh, y además Bernarda le dice: los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. O como cuando Bernarda también hace sentar Angustias cerca de ella para preguntarle en el fondo qué es lo que siente, aunque, aunque siga con esa pared que trata de poner todo el rato, ¿no? Y fundamentalmente que es uno de los momentos que más ha llamado la atención, es cuando intenta abrazar a su madre al final, una vez que ya Adela se ha suicidado y dentro de, de la reacción de horror por parte de las hijas, y ella tratando de contenerse, abraza a su madre. Su madre levanta los brazos sin querer mostrar la más mínima cercanía hacia su hija. No quiere entender lo que su hija le está pidiendo, y al mismo tiempo está contemplando el monstruo en que se ha convertido su hija. Y Bernarda dice: a la muerte hay que mirarla cara a cara. De alguna manera ella ve en su madre el reflejo de lo que ha sido su vida, ve en su madre el espejo de lo que ella puede ser en un futuro muy, muy cercano. Y, y por eso, cuando estuvimos trabajando con Amparo Climent, eh, quisimos probar si ese podría ser un momento en que la madre se derrumbara y a continuación tratara de recomponerse. Pero el dolor puede más, y su cuerpo lucha con sus emociones y dice: las lágrimas cuando esté sola. Realmente dice el texto: las lágrimas cuando estés sola, porque se lo dice a una de las hijas, pero nosotros preferimos que se lo dijera a ella misma. Es un momento en el que ella está tratando de recomponerse, tratando de recuperar esa frialdad que ha existido hasta ese momento en ella con respecto a las hijas. Y dice: nos hundiremos todas
en un mar de luto. A continuación termina silencio, silencio, he dicho silencio, y ahí es donde, en ese segundo silencio, el coro de las hijas y de las mujeres plañideras hasta ese momento que está resonando en el ambiente se para bruscamente y escuchamos el silencio. Es un silencio además muy dramático porque ella dice en alto silencio y justo con el último silencio una lágrima le cae por su rostro. Pensamos que esa era la Bernarda que nosotros queríamos, la Bernarda que tanto Amparo como Teresa del Olmo querían buscar. Y bueno, es una interpretación más que existe del personaje. La iluminación de la obra que diseñó Nigel y que estuvimos hablando durante los ensayos, nos centramos en 3 momentos de la obra. El principio, que es una iluminación más naturalista, que entra desde un ventanal que se supone que hay en ese espacio, en esa habitación donde transcurre el día a día de estas mujeres, una habitación que comunica con otras habitaciones de la casa y que da a una puerta que también da al patio de la casa y que da al resto de las habitaciones de las hijas y de la madre. Y era una iluminación, como digo, naturalista, que poco a poco se va transformando en una iluminación más cercana a lo que podría ser una interpretación del calor, de la luz que genera una temperatura de 40 grados que podría haber en aquella casa y en aquel momento, y además también una luz que diera el paso del tiempo, de ese encerramiento de esas mujeres en aquella casa, que luego se transforma en una tercera luz que va más un poco jugando con tonos azules y jugando no solo con la noche, sino con el momento un poco más onírico, entre comillas, que transcurre cuando la abuela entra con su ovejita y cuando estamos escuchando a Adela, que está con Pepe el Romano en la habitación de arriba, en una especie de pajar que nos hemos imaginado que existía arriba, y justo previo al momento del desenlace final de la obra. Entonces son 3 tonos diferentes, un tono más frío al principio, un tono más anaranjado en la mitad y un tono más azul hacia el final de la obra. 3 tonos de luz que juegan con las emociones también de los personajes a medida que va pasando lo que ocurre con las hijas en la obra. La iluminación que diseñó Nigel, recuerdo que lo tuvo mucho más claro cuando observó el diseño que estaba haciendo Ángel Aro de la escenografía. Evidentemente habíamos hablado de los blancos, de las paredes andaluzas, de las paredes que además describe Lorca, de cómo es esta casa. Pero queríamos huir de ese blanco tradicional y de esa corporeidad que tienen los muros de esas casas
cerradas andaluzas para evitar el calor que viene de fuera. Y pensamos en que el material que íbamos a utilizar pudiera ser de alguna manera el material con que las hijas están tejiendo durante todo el rato, que fuera también una representación de ese paso del tiempo, de esas hijas cosiendo, y que pudiéramos pensar que esas telas entrecruzadas que de alguna manera figuraban esos ladrillos blancos de esas paredes fueran las telas que ellas a lo largo del tiempo van cosiendo y trabajando, y como que al final fuera ese muro creado por ellas mismas el que configura la escenografía de la obra. Eso generó que Nigel quisiera tratar esa textura de esas telas con un color específico y que al mismo tiempo pudiera mostrar las emociones de los personajes a medida que van ocurriendo los diferentes acontecimientos que pasan en la obra, para poder acabar, como decía antes, con ese tono más azulado y onírico con el que empieza a partir de que entra la abuela y Adela buscando a Pepe el Romano.